En este ejercicio nos están mostrando de que se ha hecho un cruzamiento, ¿ya? Partimos con un individuo eh, doble dominante, ¿ya? Que sería el parental 1, el otro sería el doble recesivo. Estos dos se cruzan, tienen a la F1. El F1, acuérdense, tiene que ser heterocigoto, ¿ya? Y luego F1 por F1 tenemos la F2. Y esto nos da la F2, ¿ya? Entonces, con estos datos de la F2, piden determinar si hay algún tipo de ligamiento. Primero, ¿cómo determinamos así de manera relativa y rápida si hay o no hay un ligamento? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Con quién lo tenemos que comparar? Eh, yo tengo estos datos. Estos son mis resultados. ¿Ok? Eh, ¿Con quién tengo que comparar estos resultados para saber si hay ligamiento o no hay ligamiento? ¿Cuál es el modelo básico de un análisis de doble cruzamiento? No, no. O sea, el parental no, porque un parental es doble dominante, el otro doble recesivo. Eh, hay algo más básico, que están que se olvidan. El ligamiento es una excepción mendeliana. Si es una excepción mendeliana, lo primero que tengo que asegurarme es si calza con los valores de Mendel o no, ¿cierto? Cuando Mendel hizo el cruce de doble heterocigoto, ¿ya? Con dos genes, él encontró que las proporciones tenían que ser una proporción de 9, 9, 3, 3, 1, ¿ya? Si no hay ligamiento, si no hay ligamiento, las proporciones deberían ser esas. ¿Ok? Entonces, estas proporciones calzan o no. Para hacer eso, una de las formas más fáciles de realizar es dividir todos entre el valor más pequeño. Así al ojo ya se ve que no calzan, ¿ya? Pero si quieren, hagamos el ejercicio completo, ¿ya? Al ojo ya se ve que no calzan. Pero para sacar las proporciones, yo veo cuál es el número más bajo y divido a todos entre el número más bajo, que en este caso sería 80 salió horrible. Sería 87, ¿cierto? Entonces yo divido cada uno de los valores entre 87. ¿Ok? Esto sería entre 87 y así cada uno entre 87. ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados que me da? Solo para saber. Bueno, acá 87 entre 80 tiene que ser 1. Es el valor más bajo. 92 entre 87 debe ser 1.1, 1 punto algo. ¿Alguien lo sacó? Ya, el primero dicen que da 7,1. El segundo da 1. El tercero 1,05. ¿Ya? Y el último también debe ser 7 algo, ¿cierto? Ya, 7,01. Ya. Se veía al ojo que no calzaba, pero ahí vemos las diferencias. Eh, estos datos son importantes, porque cuando ustedes analicen resultados, tienen que fijarse si la proporción es así o no. Si encuentran de que, por ejemplo, el número de recesivos es mayor que el de los
que de los mezclados, ya estamos sospechando que hay un ligamiento. ¿Ok? Entonces, ahora ya estamos seguros matemáticamente de que no cumplen las proporciones mendelianas y por lo tanto hay una probabilidad más alta de que hay un ligamiento. Porque además, si se fijan, los dobles, doble dominante y doble recesivo, están en mayor proporción que eh, que los otros. Entonces, estos dos serían los recombinantes y estos serían los originales. Otra cosa más que tienen que saberse para poder reconocer en los descendientes cuáles son los dominantes y recombinantes y los no recombinantes. Los fenotipos que se muestren en mayor cantidad, ¿ven? Este y este son siempre los no recombinantes. Los que se encuentren en menos cantidades serán los recombinantes. ¿Ya? Entonces, son formas en las cuales ustedes tienen que deducir para poder hacer el cálculo. Ahora, ¿cómo determino el grado de ligamiento? Lo que yo necesito acá es determinar a qué distancia están. ¿Cuántas unidades de mapa? Esa es la pregunta. ¿Cuántas unidades de mapa están? ¿Cuál es el grado de ligamiento? ¿Cómo lo hago? Sacando el porcentaje. Ya, ¿cuál porcentaje? Ahí no sé. La distancia de mapa era igual al porcentaje de recombinantes, ¿cierto? Entonces, el porcentaje de recombinantes es, ¿cuál es? ¿Qué tengo que dividir? Sumar el número del fenotipo, o sea, homocigoto, ¿o no? No, porque los homocigotos no son los recombinantes. Ah, ya. Entonces de 9 tiene cigoto. O Ya, tampoco. en este caso sí, ya, pero no es bueno que se refieran como homocigotos o heterocigotos, porque en algunos casos podría darse al revés. Pero tienen que, para hallar el porcentaje de recombinantes, tienen que calcular el número, el número de individuos recombinantes entre el número total. Así se saca el porcentaje de recombinantes. ¿Ya? Esa es la frecuencia de recombinación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los recombinantes? En este caso, como has indicado, son los heterocigotos. Para este caso. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es sumar 87 más 92, ¿ya? Y el total. ¿Cuánto es el total? Ya, 1410. 1410. ¿Ok? Y eso es aproximadamente 13, dice. ¿Ya? 12,7 casi. 12,6. Bueno, por ahí. 12,6 era, bueno, 12,6. Ya, me equivoqué en el cálculo. Eso es la distancia. 12,6, 12,6 de porcentaje de recombinantes, ¿ya? Que equivale a 12,6 unidades de mapa. Entonces, yo analizando cuántos descendientes recombinantes salieron, puedo decir, estos genes están separados a 12 unidades de mapa, ¿ya? A 12 unidades de mapa más o menos. Una unidad de mapa, no me acuerdo a cuántas bases equivale. Creo que son entre 1500 a 2000 bases aproximadamente, entonces no estoy seguro. ¿Ya? Pero esa es más o menos la distancia en la que se calculaba que existía la recombinación. ¿Ya? Pero así van a tener que aprender a hacer ejercicio de este tipo. Entonces, ¿qué cosas son importantes que ustedes aprendan para poder hacer el cálculo? Lo más básico de todo
es dentro de los descendientes determinar cuáles son los recombinantes y cuáles son los no recombinantes. Eso es lo clave, ¿ya? Eso es lo básico. Entonces, una forma sencilla es mirar los números. Normalmente los que están en menos cantidad son los recombinantes. Eso es lo normal, ¿ya? Tienen que asegurarse, sí, de que corresponda, ¿ya? Porque tienen que ser siempre o son A mayúscula, B minúscula, o sea, o son los homocigotos o son los heterocigotos. Para este caso, estamos viendo de que son los heterocigotos. Pero si los valores estuviesen al revés, los recombinantes serían los homocigotos, porque estarían cruzados. Ahí depende de qué tipo de ligamiento tengamos, ¿ya? Si el ligamiento está en acoplamiento, los recombinantes serán los heterocigotos. Si el ligamiento está en repulsión, serán los homocigotos los recombinantes, ¿ya? Esa es la diferencia importante que hay que considerar, ¿ya? Otro ejercicio más. Aquí el análisis es diferente, ¿ya? Dice en humanos la hemofilia, tenemos dos características, la hemofilia y el daltonismo, ¿ya? Bueno, al menos un tipo de daltonismo y un tipo de hemofilias, hay varios tipos. Pero hay dos de estos que están en el cromosoma X, ¿ya? Cromosoma X, esto es importante. Aquí tenemos un árbol genealógico, ¿ya? Los cuadrados son hombres, los redondos son mujeres. El, el abuelo, aquí, el abuelo, tiene las dos cosas. Es hemofílico y es daltónico. No sé cómo logró tener tantos hijos, pero bueno, así es el ejercicio. Eh, Analicen los hijos y analicen los descendientes. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es la distancia, solo usando estos datos, entre el gen de la hemofilia y el gen del daltonismo? ¿Cómo lo harían? ¿Ideas? Profe, ¿el número total sería como aquellos que tienen los dos colores o no? O sea, el número total de la recombinante. No. Vamos, den ideas, si no importa si se equivocan. Están para aprender aquí. Si uno se equivoca, el cerebro lo procesa mejor todavía. Así que no tengan miedo Profe, de equivocarse. Dime. perdón, se harán así por separado, por ejemplo, primero los que son atónicos y después los que tienen hemófila, ¿verdad? No, se tienen que analizar juntos. Ah, entonces, el número total de nietos, podríamos dividirlos con los que tienen las enfermedades, ¿no? Ya, el número total de nietos bueno, no el número total de nietos tampoco. Se tiene que utilizar casi el número total de nietos. Ya, les doy algunas ideas, ¿ya? Piensen esto. Aquí hay una característica. Está ubicado en cromosoma X. Están ligados en el X. ¿Ok? Entonces, este es un hombre, ¿ya? Eh, este es un hombre. Por lo tanto, tiene un cromosoma X, ¿ya? Y el otro cromosoma es Y.
¿ya? El I no importa en este caso. Como para la mayoría de cosas casi no importa, tiene apenas una pequeña importancia. Pero aquí van a estar los dos genes. Aquí va a estar el de la hemofilia y el del daltonismo. ¿Ok? Eh, en todo caso son dos, los dos son, bueno, aquí me equivoqué porque, vamos a borrarlo, porque en realidad son recesivos los dos, ¿ya? La X y la Y. Entonces aquí tiene el H minúscula, me salió horrible, pero este es el H, y la D, ¿ya? Por ponerlo así. La persona de lado, una mujer, tiene dos cromosomas X, ¿ya? Dos cromosomas X. Asumimos que son normales los dos porque no dice nada. ¿Ya? Entonces, para ambos cromosomas recibe el H mayúscula y el D mayúscula. Y acá también, H mayúscula, D mayúscula. ¿Ok? Entonces, eh, en la descendencia, ¿ya? Recuerden, estos son los hijos, los que tienen las rayitas conectadas hacia arriba. Eh, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre. ¿Ya? Estos son los hijos. Esta hija que está acá, ¿cómo será su genotipo? Obvio que si es mujer, tiene dos cromosomas X. ¿Cómo serán sus cromosomas X? Ya, uno de los X tiene que venir del padre, sí o sí, porque recibe dos X, uno del padre y uno de la madre. Por lo tanto, este cromosoma X tendrá sí o sí una H minúscula y una D minúscula. Y el otro necesariamente tiene que ser H mayúscula y D mayúscula, porque es sana. Porque si tuviese alguno de los dos mutados también, o sería hemofílica o daltónica o las dos cosas. ¿Ya? Este individuo de acá no recibe cromosoma del padre, porque es un varón, recibe el Y del padre y recibe el X de la madre, así que este ni siquiera está considerado en el análisis. ¿Ya? Aquí este no recibe cromosoma X del padre, este no recibe cromosoma X del padre, así que no se los debe considerar. ¿Ok? El, esta otra mujer va a ser igual a la primera hermana, ¿ya? Heterocigota y heterocigota. Entonces, una de las primeras cosas que hay que considerar es eh, el tipo de herencia acá. Por ejemplo, aquí aparece este nieto, ¿ya? Este nieto que está acá, aparece con hemofilia, pero esta hemofilia no viene de este tipo, viene por el lado de la madre, y eso vendrá de otra línea diferente, ¿ya? Entonces, a este no lo podemos considerar en el análisis, ¿ya? Ni a ninguno de estos en realidad, ¿ya? Porque, porque el cromosoma X que estamos analizando, del ligamiento de este, solamente ha pasado a las mujeres, a las hijas mujeres. En los hombres no ha pasado. ¿Se entiende la idea? Entonces descartamos toda esta rama de la familia. Este no tuvo hijos, no se casó, no sé qué le pasó. Tampoco se considera en la descendencia. Entonces vamos a considerar solamente el lado de acá. ¿Ya? Ahora, esta mujer tiene dos cromosomas, al igual que las otras mujeres, ¿ya? De las otras hermanas. Tiene un cromosoma con los dos dominantes y otro con los dos recesivos. ¿Ya? Significa de que eh, los no recombinantes tienen que ser como estos, o con las dos enfermedades o sanos para las dos. Y los que sean recombinantes serán aquellos que tengan una de las dos enfermedades, porque ahí habrá habido un crossover entre los cromosomas X. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Ya. Ahora, a esta mujer que está acá, a esta nieta, tampoco la vamos a considerar en el análisis. ¿Ya? Porque esta mujer va a recibir de su padre un cromosoma X normal, un cromosoma X, un cromosoma X que tiene las dos dominantes. Entonces, esta mujer, el otro cromosoma que tiene, podría ser con una mayúscula y una minúscula, y no lo sabremos, porque tiene el otro dominante. Podría ser la mujer H minúscula, D mayúscula, podría ser H mayúscula, D mayúscula, podría ser
Cualquier cosa podría ser. Pero no podemos hacerlo porque como recibe un cromosoma dominante del padre que oculta las otras características, no podemos saber si esta es recombinante o no es recombinante. Solamente en los hombres podemos saberlo, porque los hombres solo reciben un cromosoma X, el cromosoma X de la madre. Del padre, de cada padre respectivo, están recibiendo el Y. Y el Y no afecta la expresión del X en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el total de individuos con los cuales podemos hacer el análisis? ¿Por qué 5? 8. ¿Ya? 8. Recuerden, eh, los nietos van a ser, o los no recombinantes van a ser, no, o sea, con las dos enfermedades o con ninguna enfermedad. Y los recombinantes serán los que tengan una enfermedad para un tipo y el otro no. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 individuos va a ser mi población total. ¿Ok? Eh, el individuo 1 es recombinante o no recombinante. El 2, ya. Todos los que tengan las dos enfermedades son idénticos al original. Por lo tanto, no han recombinado. ¿Ya? Los que no recibieron nada es porque recibieron el otro cromosoma de la madre, el cromosoma completamente sano. ¿Ok? Este individuo que está acá, este individuo que está acá, es el único de todos los recombinantes que hay acá. ¿Ok? Porque este individuo que está acá recibió de su madre el cromosoma X con los dos, con este cromosoma X, el que tiene las dos recesivas. El otro, el 2 dominante, el otro, las dos recesivas. Este recibió una mezcla, una parte de un cromosoma, otra parte del otro. Este se recombinó. Este no, este no, este no, este no. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de recombinación? ¿Cómo saco la frecuencia de recombinación? Recuerden, para hallar la frecuencia, yo tengo que dividir a 1 entre 8 el número de recombinantes del total. De los 8 nietos, hay uno que es recombinante y los otros 7 no son recombinantes. ¿Ya? Entonces, 1 entre 8, eso da como algo así como 12,5, una cosa así, que sería la distancia entre mapas o el porcentaje de recombinación, que es lo mismo. ¿Se entendió? Este está un poquito más complejo. Oiga, profe, y yo Dime. tengo una duda con por qué se contarían los que están en blanco, porque eso no reciben el X enfermo. Entonces no tendrían que ver como mi población según lo que yo creo. Ah, ya. Mira, eh, eh, estamos analizando partiendo de este cromosoma X que está acá, ¿ya? Pero en la madre, yo me encuentro que tiene dos cromosomas X ya, ¿ok? Entonces, yo puedo analizar, como tengo dos cromosomas diferentes acá, dos cromosomas diferentes, yo puedo analizar si se hizo recombinación o no.
yo no podría analizar recombinación desde un hombre, porque el hombre tiene cromosomas diferentes y el X con el Y no recombinan. Entonces, la frecuencia de recombinación del X con el Y va a ser cero, pero la frecuencia de recombinación de 2X ya no es cero. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir de que este individuo no es recombinante porque recibió el cromosoma X eh, con los dos alelos dañados. Este otro tampoco es recombinante porque recibió el otro cromosoma, ¿ya? Pero en esta persona ya tengo un cromosoma que es opuesto a este. Recuerden que tiene que ser un heterocigoto. Si yo tuviese una mujer con los dos cromosomas, por ejemplo, esta mujer de acá, con los dos cromosomas iguales, yo tampoco puedo analizar la descendencia porque es homocigoto. Entonces, tengo que tener necesariamente un heterocigoto para que en la descendencia salgan de un tipo o de otro tipo. Entonces, aquí este hijo recibió un cromosoma, el otro cromosoma, el primer cromosoma, y este recibió mitad mitad. Una parte de un cromosoma, otra parte del otro. ¿Ya? Por eso sí se pueden considerar. A pesar de que el análisis básico está parte de un cromosoma, cuando yo analizo acá en la F1, yo necesariamente necesito tener dos cromosomas que puedan recombinarse, ¿ya? Porque si no se recombinan, como en el caso de un hombre, no, ¿qué sentido tiene hacer el análisis de, de recombinación? Sería cero siempre, ¿ya? ¿Entendido? Ya. Ya, este se los dejo de tarea. ¿Ok? Tienen que determinar dos cosas. La configuración, si están en acoplamiento o repulsión, ¿ya? Y la distancia. Eh, el más se refiere al variante normal. O sea, uno de los más sería como si fuese PR mayúscula y otro más como si fuese BG mayúscula, ¿ya? Es otra forma en la cual se expresa el fenotipo, ¿ya? El más es el dominante, el wild type, y y el menos, o sea, y el otro gen es el mutante. ¿Ya? Entonces, aquí analicen de partida con estos datos. ¿Cuáles van a ser los recombinantes y cuáles van a ser los no recombinantes? Los no recombinantes son los que están en mayor cantidad, pues, que serían Ya. los dos últimos. Entonces, estos son los no recombinantes. Si estos son los no recombinantes, ¿cómo es la configuración del ligamiento? ¿De acoplamiento o repulsión? ¿De repulsión o no? Sí, porque tenemos un dominante, un recesivo, ¿ya? Y los recombinantes son los homocigotos. Entonces, es repulsión. ¿Lo entendieron? Bueno, espero que sí. Ya, hagan el trabajo ustedes, lo calculan, lo revisan y si tienen dudas, mañana lo conversamos. ¿Vale? Mañana vamos a hacer una clase de determinación sexual. ¿Ya? Una clase que a mí me parece bastante interesante, eh, ilustrativa, diría yo, ¿ya? Con respecto a lo que son, cómo se determina el sexo en las diferentes especies. Y también vamos a hablar acerca de los genes que están asociados al sexo, ligados al sexo, influidos por el sexo, etcétera. ¿Ya? Que descansen. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profe. Chao. Tamara, ¿se fue Tamara? No, ahí está. Dime, Tamara. Ya. Profesor, es que no entendemos muy bien con mis compañeras cómo hay que esquematizar el gel de 9 carriles en el informe de PCR. Lo que pasa es que el programa tiene un defecto
que todas las veces que ustedes lo corren, les da el mismo gel, ¿ya? Y eso no puede ser así, porque si ustedes revisan los datos, a ustedes les sale, de acuerdo al número de ciclos, de acuerdo a varias especificaciones, a veces les sale que producen mayor cantidad de ADN y también les sale el tema de la calidad, ¿cierto? Concentración y calidad. Entonces, ¿Sí? la, la concentración la pueden esquematizar ustedes en el sentido de que cuando hay más concentración, la banda tiene que ser más gruesa. Cuando hay menos concentración, la banda tiene que ser más delgada, ¿ya? Y la calidad tiene que ver con con el número de bandas. Por ejemplo, cuando la calidad es baja, eh, aparte de la banda que ustedes les produce, puede que aparezcan otras bandas. Y eso es al azar. Entonces ahí pueden poner una banda extra si es que la calidad es baja, más arriba, más abajo, porque puede salir así. Cuando la calidad es mejor, la banda es única, bien definida. Entonces, como no hemos hecho práctica de laboratorio, no se puede esquematizar así. Pero en la realidad no es que se vean siempre las bandas iguales, sino que todo depende del tipo de trabajo. Los parámetros son buenos, sale una banda gruesa, buena, única. Cuando los parámetros no son los adecuados, a veces sale un chorreo de ADN, salen varias bandas, salen bandas poco definidas, o a veces ni siquiera sale banda. Cuando, no sé, uno le ha puesto un parámetro muy alto donde no hay annealing, ni siquiera sale banda. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes, en base a los datos que les han ido obteniendo con respecto a concentración y calidad, vayan viendo cómo sería el gel. ¿Ya? Es un juego nada más, no es que sea algo tan preciso de realizar, pero la idea es que hagan eso, que cambien los grosores de banda y que vean si podría, en algunos casos podría ser que si por ejemplo les sale muy baja la concentración de ADN, ni siquiera se va a ver una banda. ¿Ya? Mm. ¿Queda un poco más claro? Sí. Más o menos. Sí, porque no sabíamos muy bien con el tema de los ciclos y las temperaturas. Ya. Eh, lo que pasa es que, mira, si ustedes le colocan una temperatura de apareamiento de partidor muy alta, el partidor nunca se va a pegar. Y si no se pega, nunca va a haber ampliación. Entonces no va a amplificar nada. ¿Ya? Si ustedes le ponen eh, un tiempo muy alto de elongación, podría ser que empiecen a amplificar cosas demasiado largas, bandas inespecíficas, etcétera. ¿Ya? Si tengo algún gel por aquí que pueda servir de Profe, ilustración. Dime, dime. también tenía una duda respecto a eso mismo. En la parte donde dice que en el segundo carril hay que poner el normal, con todos los parámetros estándar, ¿ese se refiere al que sale por defecto en la página o a otro? Más o menos ese. ¿Sí? Sí, como si, o sea, un carril con una banda como estándar y luego en base a esa banda la hacen las otras más gruesas, más delgadas, etcétera. ¿Ya? Ya, gracias. O sea, si le sale, por ejemplo, mira ahí, el que está al extremo es el marcador de peso, que en el caso de ustedes estaba al otro lado, parece, ¿cierto? Con todos los patrones de banda. Y aquí ven ustedes tres bandas, ¿ya? O sea, una banda bien marcada, pero se ven dos bandas más chiquitas. Eso es porque la calidad no es tan buena. Aquí se ve una sola bandita, pero aquí la cantidad es la que no es buena. ¿Ven? ¿Ven diferencias? Hay pequeñas diferencias, porque este tiene más cantidad que este. Entonces, la idea es de que ustedes representen en base a las cantidades que han obtenido, una banda más gruesa, una más delgada. Por ejemplo, en algunos casos salen más bandas de las que deberían. ¿Ya? Esos son detalles porque eh, cuando cambia los parámetros, cambia la capacidad de la replicación del ADN. La enzima
A veces funciona mejor con unas condiciones. Si uno le pone más encima, si uno le pone menos encima, si le pone menos partidores, si le cambia la temperatura, todas esas cosas afectan la reacción. Entonces, uno de los errores que tiene el software es que te manda siempre la misma foto final, pero en la práctica no es así. En la práctica deberían salir, como les decía, bandas de diferente tamaño, más bandas cuando es muy pobre la calidad y cosas como esa. ¿Ya? En algunos casos ni siquiera debería amplificar. ¿Ok? Ya, profe. Muchas gracias. Ya. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.